Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias Guardadas. Hoy estoy con una amiga muy especial de la universidad. A Caro la conocí pues desde el principio de la universidad, nos hicimos muy amigas, incluso una época en la que fuimos del mismo grupito. Igual siempre seguimos en contacto, como muy enteradas de la vida de la otra. Caro ahorita les va a dar el contexto sobre su vida personal y profesional. Y quise tener esta conversación con Caro porque realmente fue de las primeras personas que conocí que hablaba abiertamente del tema y siempre desde el principio pues como que se supo tu historia, el tema de tu papá, y siempre como que fue pucha, es la única persona que en realidad es capaz de hablar de eso, porque sí conocía otros casos, pero la gente es como muy cerrada con el tema y lo entiendo, no lo juzgo. Y quería tenerte acá porque Caro empezó un proyecto muy bonito que se llama Otro Manual para el Duelo, donde dejas pues como los aprendizajes, las enseñanzas que has tenido alrededor del suicidio. Quiero pues como hacer una advertencia y es que vamos a tratar el tema con todo el respeto del mundo, sin ganas de atacar a nadie o de hacer sentir mal a nadie que de pronto haya vivido esta situación, simplemente como desde el respeto, desde la experiencia de Caro, desde lo que Caro ha aprendido y ha vivido. Y me parece un tema muy relevante y muy importante tenerlo acá, porque ya también como que cada vez siento que es un tema que se escucha más, la presión social, el tema de la ansiedad, la depresión, cada vez genera más ese tipo de situaciones. Y qué bueno tener una persona como tú, Caro, que nos acompañe, que nos hable del tema y que obviamente nos cuentes de tu proyecto, porque también sé que detrás de cada proyecto que uno emprende hay como por amor al arte, que a lo que hablamos ahorita detrás de cámaras, esto se hace por amor al arte, y yo sé que lo que quieres dejar es como un mensaje, primero para la persona que lo está viviendo, pero tal vez para la persona que lo tiene en la cabeza o quiere llevar una situación de estas como acá. Entonces, Caro, gracias por estar acá. No, a ti por invitarme. Caro, bueno, contemos un poquito quién es Caro Londoño, qué hace. Qué difícil. Bueno, yo, Carolina, soy comunicadora social, nos conocimos en la universidad, yo creo literal desde el primer día, la primera clase, 6 de la mañana. Ahora estoy trabajando mucho en lo que es parte de mercadeo, marketing, redes sociales, y bueno, estoy súper contenta, vivo en Bogotá, pero soy de Medellín, y mi proyecto de Otro Manual para el Duelo es, como tú lo decías, como una necesidad por amor al arte de ayudar, porque yo siento que durante mi proceso como de duelo y el suicidio de mi papá busqué demasiada ayuda, o sea, nadie como que me decía como haz esto, haz lo otro, sino que era como una necesidad que yo tenía. Y Otro Manual para el Duelo es como poder poner al servicio de los demás como la ayuda que yo tuve y que quizás muchas personas no la tienen o no la buscan o no saben cómo encontrarla. Entonces es como esa expresión de esas fueron mis herramientas, yo no soy experta, pero estas fueron mis herramientas y qué bueno que te puedan servir a ti para cualquier proceso. Claro, bueno, contexto, entremos en el tema álgido. Contemos la historia de tu papá, porfa. De mi papá. Bueno, mi papá se suicidó en el 2009, o sea, ya van a ser como 13 años o 14. Bueno, y él se suicidó con el tiempo. Me enteré que ya había tenido como otros intentos, algo que yo no sabía. Y digamos que cuando esto pasó fue muy difícil y fue muy teso entender el suicidio, no porque a mí me pareciera que fuera algo malo, sino como por lo social, ¿cierto? Entonces yo decía como, pucha, o sea, decir como que mi papá se suicidó, pues como una cosa tan traumática, que además siento que es una forma de morir o una lección de morir que tiene demasiados como aristas. Entonces, desde la religión lo miran de una manera, desde la psicología de otra. Entonces es muy teso porque no es, digamos, tan fácil, por decirlo así, como no, pues sucedió un accidente, se murió. No, fue más como que fue pucha, lo que hizo, por qué lo hizo, pero cómo fue capaz. Entonces, digamos que cuando a mí me contaron que él se había suicidado, porque no fue el primer día, fue como a los 3 días, cuando a mí me contaron, yo no me sentí mal, porque yo ya venía hablando con él y yo sabía que él estaba mal, y él y yo teníamos una relación muy bonita. Entonces cuando me contaron fue como, pues está bien, pues como que ya sabía que iba a suceder, pero yo sí decía como, pues pucha, pues como qué va a pensar la gente. Y durante muchos años, o sea, muchos años, me costó demasiado decirlo. Entonces me preguntaban, ay, ¿y de qué se murió tu papá o tu papá? Y yo no era capaz de decir que se había suicidado. Yo decía como, pues como que hacía la seña
o creo que como en un par de veces mentí, dije que le había dado un infarto, pero no era por mí, no era porque a mí me diera vergüenza, y nunca sentí además como por qué lo hiciste ni nada, pero era más como esa presión o esa forma de cómo me van a mirar. Y lo que sí me daba muy duro era ver el suicidio en una película, en una serie, en algún lado. Me acuerdo que una vez estaba en cine con la película, la de Lady Gaga, Sí. y estaba yo en cine y claro, escena final, no, Claro. yo salí de ese Bradley cine, Cooper ahí. claro, Sí, yo sí. salí llorando, o sea, pero lloraba mis ojos. Y en plena pandemia me vi la turca, la de la celda 7. Yo casi me muero, o sea, Yo lloré por ahí 3 horas después de que se terminó, yo seguía llorando. No, a mí me pasó. Y yo estaba con mi mamá y mi mamá era súper asustada porque como que nunca me había visto. Y para mí la escena fue como tan fuerte que yo lloraba y lloraba y me acuerdo que llamé a un amigo y yo le decía como, no puedo, pero, o sea, llorando, ahogada, mal, o sea, mal, no podía. Entonces, digamos que ahí empieza como todo el proceso, como de darle, pues como de entender que el suicidio de mi papá no había sido más allá de una lección, él había hecho lo que había podido con las herramientas que había tenido, ¿cierto? Y él sufrió de mucha depresión, era además una persona que no expresaba mucho, pues como lo que sentía ni nada, entonces digamos que para mí, antes, o sea, no voy a decir que los que se suicidan son las personas más valientes, pero para mí fue valiente mi papá en ese momento por haber encontrado la solución que para él fue la solución a sus problemas, ¿cierto? Obviamente yo hubiera querido que hablara con un psicólogo, pues que hiciera otro tipo de cosas, pero si para él eso era como el fin de su sufrimiento, pues ya, o sea, lo hiciste, no voy con él, pues como que, o sea, no me parece para nada ni chévere, ni valioso, ni nada, pero hiciste lo que pudiste en ese momento, hace 13 años, como con lo que tenías, con lo que pudiste hacer y entenderlo como desde ese lado, yo creo que me permitió perdonarlo como más fácil, pues como de no juzgarlo. Caro, ¿y cómo era tu papá? Mi papá era, primero fue demasiado buen papá, pues, o sea, excelente. Sí, además que siempre en tus historias y en Sí, los momentos en los que Caro habla del papá es como, siempre hay un mensaje súper lindo, como siempre, que siempre hablas de cuando te llevaba a fútbol, total, tu pasión. Pues Caro, una de las sí, pasiones de Caro es el el fútbol, el fútbol, deporte. total, Caro todavía lo sigue, pues sí, sigue disfrutando como el deporte. Y siempre como la sonrisa de tu papá, yo veo las fotos de tu papá, yo digo, siento a través de una foto que era una persona alegre, total, amorosa. total. Sí, entonces, pues primero, demasiado buen papá. O sea, lo único era que una persona demasiado estricta, pues sí, conmigo era demasiado estricto. Yo creo que a mí no me gusta ni la matemática ni los números por un trauma que tengo con él y es que, o sea, cuando yo era chiquita, él no tenía paciencia. Entonces él me estaba explicando los números primos, o sea, básico, y yo me acuerdo que me regañó a más no poder porque yo no entendía nada de lo que él me estaba explicando, que a mí desde ahí yo dije, o sea, esto no es para mí. O sea, a mí en este momento pensar en una multiplicación, eso para mí es una vaina como que, o sea, yo no puedo, pero creo que es a raíz de eso. Entonces era demasiado estricto, pero el más alegre, el más amplio, él siempre estaba pendiente de mí, incluso cuando mis papás se separaron, pues, o sea, yo tenía la mejor relación con él y nos llevábamos muy bien, compartíamos los mismos gustos musicales que nos gustaba a los dos el rock, nos gustaba ir a cine, pues como que todo fue muy chévere. Y él como tal, o sea, Javier como tal, es una persona que si tú le preguntas a cualquier persona que lo haya conocido, va a decir, no, es que Javier era el más chistoso, no, es que Javier siempre hacía chistes, siempre estaba riéndose, era el que ponía, no sé, en una reunión familiar a toda la gente a reírse. Tú nunca, digamos, como que nunca lo veías mal, la gente hoy en día me dice como, no, es que yo me acuerdo de tu papá, los chistes que hacía cuando nos reuníamos y se acuerdan de todas las cosas que él decía porque esa siempre fue su esencia. Entonces como que nunca me acuerdo, pues como no tengo como un recuerdo malo como de él y todo eso, pues más allá de los regaños y todo eso, Sí, todo lo pero normal de los total, o papás. sea, lo normal, pero de resto, pues excelente. Caro, ¿y tus papás por qué se separaron? Pues porque también siento como que tu mamá tiene otro lado de la historia, porque pues fue la pareja, tenían una familia, un hogar, al final deciden separarse, pero ¿cómo era tu papá o cómo percibió tu mamá a tu papá? Porque ella tiene otra Total. Bueno, versión de la historia. mis papás se separaron, yo me acuerdo que yo los veía pelear, ¿cierto? Y creo que simplemente a veces hay parejas que son mejores de De amigos, amigos, sí. exacto, que de pareja. Y cuando mis papás se separaron,
yo siento que la relación cambió totalmente, pues y eran, o sea, los más amigos del planeta Tierra que yo los veía y yo era como, ¿en serio ustedes? Pues, ¿por qué se separaron? O sea, no comprendo. Porque yo salía y mi papá era, llévale hamburguesa a la mamá, le compraste a la mamá tal cosa, le lleva el regalo del Día de la Madre, pues, o sea, era la preocupación en pasta. Pero hay una cosa muy chévere que lo hablaba con mi mamá en estos días y que yo le dije, mami, ¿a ti te dio muy duro la muerte de mi papá? Y ella me decía, no, pues, y es verdad, mi mamá no lloró. O sea, cuando mi papá se murió, ella no lloró. Y lo que ella me decía es que cuando ellos se habían separado, ahí mi papá se había muerto para ella. Pues, o sea, ella ahí le hizo el duelo, le Sí, hizo claro. absolutamente todo eso para ella, fue lo peor del planeta Tierra. Entonces, cuando mi papá se murió, era como que se hubiera ido físicamente. Pues, pero Porque exacto, pero del corazón, emocionalmente, exacto, sí. emocionalmente, para ella ya se había ido hace rato. Y Entonces, yo eso me creo pareció que bacano. eso le pasa mucho a las mujeres. Pues yo creo que muchas mujeres hacemos el duelo o en las Total, relaciones y como que al final siempre es como que, bueno, estoy dando la milla extra, estoy intentando, pero ya cuando al final decides no seguir ahí es porque ya se murió total, esa persona para ti. Entonces, esa también es una manera de vivir el duelo. Tu total. mamá lo lloró en vida Exactamente, y ya no habían exactamente. emociones, ok. Total, no habían emociones y me acuerdo que yo nunca la vi llorar y siempre la vi como súper bien Ujú. puesta y ella siempre era pues como muy preocupada por mí, obviamente, y Sí, pendiente de claro. mí y de todo eso, pero de resto, ni una lágrima. Y hace poquito fue que lo hablamos, hace meses, y ella me decía, no, Caro, es que pues, o sea, yo ya había llorado y ella sintió que cuando se separaron a ella, ahí se le había, o sea, salido el corazón, se le había ido todo y para ella la separación fue como la muerte. Y a lo otro era como que, pues listo, ya. O sea, fue físicamente, pero estaba, ella me decía, estaba más preocupada por ti y por lo que te Sí, pudiera pasar claro. a ti, que en realidad porque él ya se había ido, porque para mí ya era un tema, pues no voy a decir del pasado, pero sí un tema que ya no dolía. Cuéntanos ya cómo fueron los últimos días de tu papá, porque ahorita dijiste como, bueno, yo sentía que podía ser Ujú. una decisión que Sí. él pudiese llegar a tomar porque lo sentiste, pues, o qué pasaba en ese momento en la vida de él. Bueno, en el 2009, digamos que fue un año como que familiarmente muy teso porque en agosto mi primito que tenía 8 años, él se murió en un accidente. eh, Y eso le dio muy duro a mi papá porque una de las cosas que tenía mi papá era que era una persona muy, muy metódica, muy cuadriculada. Entonces él era, no era una persona organizada, pero sí era súper estricto. Y tenía una cosa sobre todo con el tema como de la disciplina, que además es una Ujú. ironía porque él nunca fue la persona más disciplinada del planeta, ni la más juiciosa. Y mi primo era hiperactivo, entonces era, y además era un niño, entonces pues claro, Sí, mi papá vivía, lo amaba, ¿cierto? Como un hijo, pero siempre vivía muy estresado porque entonces Diego hizo esto, Diego hizo lo otro, es que Diego no quiere comer, es que Diego está saltando todo, entonces él vivía como muy estresado con ese tipo de cosas. Y creo que una de las cosas que siempre pasa, pues, o lo más frecuente que pasa cuando alguien se muere es como esa culpa que uno tiene de todo lo que no hizo, de todo lo que no dijo. Y creo que mi papá se murió en octubre, mi primo en agosto, y en esos 2 meses, claro, pasa esa coyuntura como de, fue pucha, es que yo fui así con Diego, pues como todos esos sentimientos como de culpa por no, sí. digamos, haber aprovechado o haberse gastado el tiempo como regañándolo. Y fuera de eso, mi papá ya estaba saliendo con alguien y no estaba como en los mejores términos con ella. Entonces yo me acuerdo que una vez salimos y pues hablamos y él me decía, no, pues es que estoy muy triste, pues como que me pasan estas cosas. Y obviamente yo tenía 15 años, no es que te vaya a decir como yo decía, se va a suicidar, o sea, cero, pero cuando me lo dijeron fue una cosa como que sin mi corazón y mi alma ya, como que ya lo supiera, como que nunca pensé que lo iba a hacer, pero cuando me lo dijeron fue como, está bien Lo que lo pensé en hizo, algún exacto, momento. está bien que, pues, o sea, está bien que lo haya hecho, que haya sido esto y tiene coherencia porque es que le pasaron estas cosas, pues, y obviamente ya con el tiempo, cuando me enteré que, digamos, su tema de salud mental venía de mucho tiempo antes, pues como que ya todo tiene más Sentido. sentido. Y esos últimos días fueron demasiado lindos con el tiempo y cuando fui como estudiando y leyendo y leí algo muy chévere que me hizo conectar con lo que nos pasó en esos últimos días y es como la forma en que la muerte te avisa que va a llegar. Y esa última semana, me acuerdo que estábamos en el receso del colegio, De de las octubre, vacaciones, en el receso de ajá. octubre, mi mamá, no sé, estaba paseando y yo me había quedado con él y me acuerdo que yo estaba viendo, de esas que uno todavía se quedaba hasta las 3 de la mañana viendo televisión, Sí, viendo porque ya ni series, por porque el... ahora no me da, o sea, ahora son las 10 de la noche y no puedo con la vida. Ujú. Y yo estaba viendo series en la sala y él me llamó y me dijo, hija, ven.
Y yo llegué y yo, ¿qué pasó, papi? Y me dice, dame un abrazo. Y yo como, pues, no Tan es, raro. exacto, no es como que nunca no nos abrazáramos ni nada, pero es muy raro que me lo pidiera. Y yo me acuerdo que él ya estaba acostado, pues, porque 3 de la mañana ya estaba dormido, y yo me le hice aquí como en el, pues, como en el pecho y todo, no, o sea, cucharita, delicioso, pues, el mejor abrazo de la vida, que de hecho, para mí después eso fue un trauma, porque yo decía como, no, o sea, yo a él le di un abrazo. Con Diego, mi primo, también me había pasado, que llevamos una buena relación, pero me acuerdo que días antes de que él se muriera, yo fui a la casa y yo me quedé viendo ¿Quién y se yo le, murió por? un accidente, se cayó de un 12º piso. Ok. Y yo me acuerdo que yo lo veía y yo le decía, Diego, es que tú estás tan hermoso. Y yo, pues es que me siento como tan feliz de que seas mi primo. Entonces, claro, venían estas dos cosas. Después de eso, yo dije, no abrazo a nadie, no le digo algo a alguien. O sea, mi mamá me iba a coger y yo era como, no, ya, así. No, o sea, y de lejitos. paréntesis, yo siempre te percibí como una mujer demasiado fuerte y como que te costaba abrirte demasiado, pues obviamente muy abierta en el sentido de hablar de las cosas y querida y siempre súper buena actitud, porque eso hace parte como de tu esencia y eres súper buena persona, pero como en la parte afectiva, como que yo siempre he sido muy de abrazar, de dar besos y en ti percibía como lo contrario. Total, pero era como la época, porque yo siempre fui igual, pues, o sea, yo soy la persona que más abraza, o sea, la que llega y saluda efusivamente, ¿cierto? Pero claro, en esa época, porque yo lo asociaba, o cuando me pasaba algo, por ejemplo, lindo con alguien, yo decía, no, Dudabas no, de... yo decía, no, ya, se va a morir, pues esto es una señal, aquí fue, o sea, era una vaina impresionante. Entonces, digamos que así fueron esos, pues, esos últimos días, demasiado amorosos, demasiado todos, y el día que él se murió, que fue un miércoles 28, yo no sé por qué yo ese día me levanté, él y yo siempre hablábamos, ¿cierto? Por teléfono, nos llamábamos por celular, todo, y yo no sé por qué ese día yo me levanté, lo llamé, no me contestó, y yo empecé a llamarlo, pero lo que te digo, no es como que yo dijera como, no, mi papá se va a suicidar, no, nunca lo pensé, pero yo lo llamaba y yo decía, ¿por qué no me contesta? Pues, y lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba al celular y nunca me contestaba y yo decía, no, eso ya está muy raro. Pero vuelvo y repito, nunca pensé, pues, o sea, ¿en qué estaba haciendo? Solamente se me hacía extraño el hecho de que no me contestara. Y me acuerdo que salimos al primer descanso, 9:30 de la mañana, y yo lo llamé, me contestó, y lo único que me dijo, que me acuerdo pues así literal que me dijo fue, hija, en este momento estoy ocupado, te amo, después hablamos. Yo creo que de pronto él en ese momento ya lo estaba haciendo, ¿cierto? Pero él me dijo eso y esa fue la última llamada que tuvimos, o sea, nunca más volvimos a hablar, o sea, nunca, nunca, nunca. Y yo ese día, claro, era 28 de octubre, venía la fiesta de disfraces, yo nunca fue de disfrazarme ni nada de eso, pero pues mis amigas ya sabes Sí, cómo claro, son, todas sí. son las más rumberas, las más de fiestas y Carolina la que acompañaba todo. Y en ese sentido nos parecemos, como que tú y yo siempre hemos estado como Total, en pues, el... sí, total. Como siendo testigos de el siendo desorden testigos, de los demás. exactamente, o sea, yo soy aquí cuidando a la sentada y gente. allá Sí. pasa el desorden y yo soy aquí sentada diciendo, ah, Sí, qué sí, bien, sí, total, esa soy yo. sí. Y ese día estaba con Aleja Muñoz Ujú. y estaba con ella y ella estaba comprando pues como su disfraz, ¿cierto? Pues además, No, para la paréntesis, fiesta. Aleja es la más animada, rumbera, Total, empeliculada. total. La que le gusta ir a todos los Todo, parches, sí. exactamente. Ella es la que me jala a hacer las cosas. Y claro, ella comprando su disfraz, todo. Y yo seguía insistiendo. Y yo, ¿por qué mi papá no me contesta? Y cuando llego a la casa, yo veo que afuera estaba el carro de unos tíos. Y yo dije, un miércoles, 8 de la noche ya, porque está el carro de ellos. Y yo subí y yo dije, mami, aquí están. Y apenas los veo yo y les digo, ¿qué pasó? Y mamá se paró y me dijo, hija, tenemos que hablar. Y yo le dije, ¿qué le pasó a mi papá? O sea, ya, así. Vuelvo y repito, o sea, para mí no fue como una cosa que yo dijera, algo le está pasando, pero era todo como que, pues como que si la intuición o por allá el subconsciente, yo no sé qué estaba tan conectado con él porque teníamos excelente relación como si lo supiera. Y yo era como, mami, ¿qué le pasó? Y mi mamá no me quería decir. Entonces me decía, no, es que Caro, y yo tuve un accidente porque mi papá manejaba rápido, y yo tuve un accidente, le dio un infarto, ella me decía, no, 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 no sabemos. Y yo me acuerdo que yo ni lloré, yo solamente me senté y dije yo, mami, ¿quién me va a llevar al altar? Pues así, o sea, no tengo ni idea además ni por qué, porque pues yo siempre fui muy romántica y todo, pero nunca me soñé como con la boda, pero para mí eso era súper importante, como yo decía, como, ma, ¿y ahora quién me va a llevar al altar? No lloré, o sea, nada. O sea, nada. Y ese día, no, o sea, ya la noche, pues se pasó como, incluso yo llamé a Aleja, que ya había llegado a la casa, y me acuerdo que yo llamé y yo, hola, ¿cómo están?
me acuerdo que me contestó la hermana, íbamos a ver, no, es que más ñoña yo, íbamos a ver un programa como de las bacterias, algo así. Entonces ella me contestó y yo, no, ya estoy aquí conectada para ver el programa, yo no sé qué. Y yo, no, es que mi papá se murió, entonces pues, no sé, estoy aquí en la casa. Y me acuerdo que ella dijo, Carolina, me estás jodiendo, ya te pasó a mi hermana. Y me pasó a Aleja, y Aleja como, bebé, ¿qué pasó? Y yo, no, es que mi papá se murió, pues, pero en un relajo, en la naturalidad del caso. Y claro, en cuestión de 20 minutos ya estaban, como con mis 3 mejores amigas del colegio ya estaban en la casa, pues y yo estaba la más natural. Al otro día teníamos la exposición de la Feria de la Ciencia y yo dije, no, pues yo mañana estoy allá. Ah, porque paréntesis. Caro es la más responsable, Y soy como juiciosa, medio ñoña. nerdita. Sí, total. Esa soy yo. Entonces, yo dije, no, mañana tenemos la exposición de la Feria de la Ciencia, yo ya aquí tengo pues mi exposición Sí. lista. O sea, no No, entiendo, no mañana la voy a vamos a estar, perder. no la voy a perder. Y yo dije, mañana estoy allá. A las 10 de la mañana llegué al colegio a hacer mi exposición, pues muy normal. O sea, yo no le veía nada. Y me acuerdo que yo abrí la puerta del salón y claro, ya sabía, todo el Sí, salón claro. ya sabía. Y yo abrí la puerta del salón, todas se me quedaron mirando y yo dije, pues, ¿qué pasó? O sea, no pasó nada, se murió mi papá y ya, pues, o sea, la persona más relajada del planeta Tierra. Entonces, creo que era como ese mismo shock. Ahora, esas 2 noches, esas 2 primeras noches, yo soñé con mi papá. Y yo soñé que que yo en el sueño lo veía y yo le decía, ¿qué estás haciendo acá? O sea, si te moriste, ya no estás. Y él me decía, perdón, perdón, en los 2 sueños. Siempre era pidiéndome perdón y perdón y perdón y perdón. Y en el último sueño yo me acuerdo que yo le dije, paz, que yo no tengo nada que perdonarte, ya está, todo perdonado, no pasa nada. No volví a soñar con él por ahí, te lo juro, por ahí como en 10 años. O sea, una vaina así. Claro, pero ¿en qué momento estalló la emoción? Pues porque yo creo que muchas personas entran en estado de shock o de todo está bien, porque me ha pasado. Amigos que pues, se les mueren familiares, no de esa manera, pero pues llega la muerte a su casa y siempre son como, todo está bien, no pasa nada y no lloran, pero luego ya hace falta la persona, ya está la ausencia, los días van sumando, las preguntas llegan, que eso es lo que me parece más teso de estas situaciones, porque es como que, ok, es un cáncer, fue pucha, durísimo, pero vos sabes que tenés un proceso por vivir, que das la batalla, que tenés unos médicos, que tenés a tu familia, que estás viviendo como un proceso, y también, pues como que la historia al final puede ser diferente, puede que simplemente te cures y sigas viviendo tu vida, pero también está como la opción de que el desenlace sea la muerte. Y te estás preparando, digamos que durante la enfermedad para que llegue eso. Pero en este caso no, en este caso es como te fuiste y hay demasiadas preguntas. Inesperadamente, total. Yo creo que eso es lo que, si yo viviese esa situación, para mí lo más difícil serían las preguntas que quedan como, ¿por qué? ¿Qué pude haber hecho? ¿Lo dijiste ahorita? ¿Qué me faltó decirte? ¿Cómo te pude haber acompañado? ¿Cómo pude haber sido mejor hija, mejor hermana, mejor lo que sea? Porque también viene la culpa. Total. Y en qué momento en qué momento de verdad caíste en cuenta o nunca sentiste como, pucha, necesito llorar o ese vacío o esa culpa. Sí. Hubo como varios momentos y todos como súper espaciados en el tiempo. El primero fue, mi papá se muere el miércoles, al viernes fue la misa y en ese momento me dio duro, ¿cierto? Porque en ese momento ya el hecho como de verlo en el ataúd, porque no se podía cremar pues como por el tipo de muerte, por si había que hacer alguna investigación, etcétera, etcétera, ahí me dio duro. Y me dio duro el día que fuimos a la casa y me acuerdo que él solamente dejó como un papelito, pues como con instrucciones súper precisas, pues como de lo que había que hacer con la ropa y todo eso. Y yo me acuerdo que yo en lugar de ir al closet, esto va a sonar súper raro, pero en lugar de yo ir al closet, yo fui a la ropa sucia y había una camisa de él que yo creo que eso me dejó marcada porque era una camisa de cuadros como blanquito con negro que a mí siempre me ha encantado como esa, no sé, textura, forma, no sé. Y yo me acuerdo que yo la cogí, era la que él se había puesto el día anterior y olía a él, pues, o sea, sí, claro. O sea, olía a su perfume, olía a humor, exacto, a su olía a él, humor. o sea, exacto, olía a su humor, olía a mi papá. Y yo la cogí y yo ahí dije como, ok, o sea, esto ya es real, o sea, ya se fue, ya todo. Y bueno, vamos a la misa, ahí se me da súper duro porque ya era una vaina como de, se va a perder un montón de cosas de mi vida. Y me acuerdo que cuando estábamos en el cementerio, cuando ya lo iban pues como a meter pues como en, no sé, ahí en el espacio pues del cementerio,
pues como que lo que dije mientras como que cogía el ataúd era como, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí y vas a ver que yo voy a hacer todo para que te sientas orgulloso de la comunicadora que voy a ser, porque yo ahí ya sabía qué quería hacer. Y listo, ahí ya está, bueno, eso fue octubre, diciembre pasó pues muy normal todo. Al año siguiente en el aniversario no me dio duro pues, o sea, como normal. Y ese diciembre, yo no sé por qué, pero yo lloré mis ojos, o sea, lloré desde el 30 de noviembre hasta el 2 de enero, o sea, seguido, lloraba todos los días, o sea, todos los días, y ya habían días que yo ni siquiera sabía por qué estaba llorando, pero pues, o sea, todo era como un detonante, y todo era como un detonante, y después de eso, yo había ido a ir a psicólogos, ¿cierto? No me sentía cómodo pues, con los psicólogos, como que o sea, no me veía como avance, exactamente, ni siquiera sabía en qué quería avanzar, pero como que no me sentía, pues, como que no me pasaba nada, y me acuerdo que una psicóloga me dijo como, bueno, ¿y de qué se murió tu papá? Yo, se suicidó. Y me dice, ¿tú sabes cómo se suicidó? Y yo, creo que tengo idea, pero no. ¿Nunca te contaron? No, pues, o sea, sí me contaron, sí sé que mi papá se ahorcó, pero yo nunca indagué mucho más allá. Pues nunca pregunté ni en qué espacio de la casa lo hizo, ni cómo fue, ni cómo lo encontraron, nunca nada. Y me acuerdo que la psicóloga me dijo como, bueno, una de las tareas que te voy a poner es que te imagines a tu papá en ese momento. Y yo, bueno, listo, y yo salí, yo decía, yo no me voy a imaginar a mi papá suicidándose, o sea, no hay la más mínima posibilidad, no sé si esto me sirve para algo, ¿no? Pero yo no voy a cambiar como los recuerdos que yo tenía de él, pues por una cara ahorcándose, o sea, no había posibilidad. Pero ya después como que cuando estuve tan mal y empecé a tener problemas, ahí ya estábamos, yo creo que en 11, sí. Tenía problemas como para dormir, para concentrarme en el colegio y ese tipo de cosas, yo dije como necesito, o sea, como que volver a terapia. Entonces volví a psicóloga, la psicóloga me dijo, no, estás teniendo como muchos cambios de humor, entonces lo mejor es que vayas donde psiquiatra. Fui donde psiquiatra y me mandó, pues, o sea, droga psiquiátrica y yo creo que fueron los peores 4 meses de mi vida. Pues, o sea, creo que no era para mí, ¿cierto? No digo que no funcione, creo que no era para mí, no era mi caso, creo que mis cambios de ánimo pues eran como más normales por la situación y por la edad que estaba viviendo, que es además esa época donde el primer novio, la universidad, todo este tipo de cosas, y para mí, a mí esa droga me cayó, o sea, demasiado mal, yo me sentía, era una mujer que no era, y era muy difícil porque era como si estuviera esta Carolina y aquí atrás hubiera otra, ¿cierto? Entonces estaba como que yo me sentía todo el tiempo como conviviendo con dos personas, era demasiado teso y un día le dije a mi mamá y yo, esto yo no me lo tomo más, o sea, esto no es para mí, y ella no, pero es que no te puedes quitar la medicina así y todo, y yo, no me importa, no me la va a tomar, o sea, no hay posibilidad. Y ahí la dejé. Y como que tuve ese desencuentro como con la psicología o la parte clínica y pues ya como que cuando fui creciendo empecé a buscar mis propias herramientas. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, me gustaba más lo que era como el tema de las energías, o me gustaba más la angiología, o me gustaban más los chakras, todo eso. Entonces como que por ahí empecé a encontrar mi ubicación. Y ahí se viene como otro momento del duelo, y pues digamos de cómo lo afronté y de lo que me pasaba, y es que hubo un día en el que a mí me estaba carcomiendo el miedo de que se me olvidara su cara y de que se me olvidara su voz. Entonces para mí ahí fue otra vaina como de, oh, pucha, es que se murió. Me pasaba en muchos momentos que yo lo extrañaba y lo recordaba. Por ejemplo, cuando salió mi primera nota en televisión, pues sí, yo me fui llorando en el bus y yo decía, no, es que, o sea, no la va a ver, es que no le tocó, nada. Pero ya después tuve como ese clic de momento también duro como de bajón y fue como, pucha, pues se me va a olvidar su voz, se me va a olvidar su cara, pero te estoy hablando que eso fue estamos en pandemia, o sea, 2020. 3 años, sí, 2 años. O sea, eso fue hace nada. Y yo vivía con eso y yo decía, pucha, ¿yo cómo hago para que no se me olvide? Pues si yo todo el tiempo trataba, si yo cerraba los ojos y yo trataba de imaginarme su cara, yo trataba de imaginarme como su voz, pues como que me entró una desesperación porque se me iba a olvidar. Y ahí conocí a Gloria, que yo creo que ella es pues como, o sea, después de mi abuela y mi mamá está Gloria, porque ella hace constelaciones y yo llegué donde ella y yo me senté virtual, estábamos ahí saliendo de la pandemia, no, creo que estábamos en pandemia todavía. Y yo me senté y ella me dijo, bueno, ¿por qué estás acá? Y yo le dije, Gloria, es que creo que mi bloqueo es mi papá. Y me acuerdo que lo primero que ella me dijo es, tú dijiste eso y a mí solamente me entraron ganas de llorar, o sea, así.
Y yo dije, listo. Y me dijo, ¿qué te da miedo? Y yo le dije, Gloria, que se me va a olvidar su cara y se me va a olvidar su voz. Y yo le dije, y yo no, o sea, no convivo con esa idea de que eso me pase. Y me acuerdo que ella me dijo, o sea, unas palabras que recuerdo demasiado y me dijo, claro, es que tú tienes a tu papá acá y tienes el duelo de tu papá acá y no lo tienes acá, que es donde pertenece, en el corazón. Y bueno, y ahí hicimos toda la constelación, hicimos todo, o sea que fue demasiado fuerte. Y cuando yo salí de ahí, te lo juro que yo no tenía la cara de mi papá y no tenía la voz, que era lo que más me preocupaba, y estaba más feliz que nunca, pues, o sea, estaba demasiado bien. Y este es el momento en el que yo no, o sea, si a mí me preguntan por él o por su cara, como que yo solamente me imagino una luz, pues como que tengo por allá como el flash, como cuando uno era chiquito y tiene por allá como los flash de la infancia, exacto, esos sí. recuerdos por allá, y cero que me da duro, porque yo siempre he dicho, pues como que mi papá está súper al lado mío, pues como que yo siempre siento que él está sentado al lado mío. ¿Y qué preguntas, Caro, se te quedaron como Como sin sin responder. responder? Mm, ¿O qué te hubiese gustado hacer? ¿No tienes un sentimiento de... no, de sentimiento de culpa nunca me quedó, porque como que yo siento que era lo que, mejor dicho, no le podían pedir a una niña de 15 años que hiciera más, ¿cierto? A los 13 años no me iban a contar lo que le estaba haciendo, ¿cierto? O sea, no me Y iban a contar que... Ah, bueno, porque tú nos contaste que había como Exacto, él ciertas exacto, advertencias. exacto, y él ya había intentado suicidarse, creo que fueron como 2 veces, algo así. Obviamente a los 13 años no me iban a contar qué había intentado hacer, y nunca me quedó como culpa, me quedaron los sinsabores de que él se hubiera perdido cosas de mi vida. Entonces que se hubiera perdido mi primer novio, mis primeros cachos, pues como esas vainas que yo decía desde lo más básico. Yo decía, ¿por qué no estás acá defendiéndome de lo que me está pasando? Pues, o ¿por qué no estás acá viendo cómo me gradúo de la universidad? O ¿por qué no estás acá en este momento que estoy enferma? Pues como eran más como esas cosas de por qué decidiste perderte esto. Más allá como de culpa, nunca quedé con culpa, nunca quedé con preguntas de por qué lo hiciste, porque lo que te digo era como que mi intuición, como que ya lo sabía, pero sí era más como de decidiste perderte todos estos momentos míos. Y creo que el chip cambió. Yo siempre lo he tenido muy presente, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, yo salgo, o sea, desde lo más básico, es demasiado raro, pero por ejemplo yo salgo, voy a caminar y yo soy, listo papi, vamos a caminar, pues. Y, o sea, tú me ves como en la calle caminando y yo todo el tiempo estoy, pero ni siquiera porque esté pensando en él, pues es como cuando uno le dicen que uno habla con uno mismo, pues Sí. yo hablo con mi papá, pues, o sea, todo el tiempo. Y todo el tiempo le pido señales y todo el tiempo le pido cosas y cuando tengo que tomar decisiones, como que le digo como, Javier, necesito que tú me digas, o sea, necesito que tú me muestres esto. Y yo sé que es así, pues, y sé que él me lo muestra. ¿Qué le dirías a alguien que de pronto vivió esa situación y juzga todavía y como que cuestiona a la persona que llevó a cabo ese acto? Porque yo en ti veo es como mucha fortaleza, pero es por tu estructura mental, por cómo tú eres, como por tu esencia. Pero de pronto hay personas que no tienen esa capacidad o esa forma de ser y se quedan es juzgando y como por qué lo hizo, pues, o como señalando y se llenan es como de rabia y de motivos no tan chéveres para juzgar. Y yo lo que encuentro en ti es como que dices, eso fue lo mejor que él pudo hacer. ¿Qué le podrías decir a alguien que juzga a alguien cercano que llevó a cabo Pues un suicidio? total, claramente todos los casos son diferentes, total, y yo siento que yo decidí tomarlo de esa manera como para mi propio bienestar, porque finalmente él ya se murió, pues él ya está literal en mejor vida, está demasiado bien, y es como que yo decía, listo, ¿cómo me sirve mejor o cómo me ayuda mejor mi papá estando muerto? Criticándolo todo el tiempo o diciéndole acompáñame como en el resto de vida. Y hace poquito alguien me dijo, una tía me dijo como, pues es que tú pones demasiado a trabajar a tu papá y es demasiado bien porque es que es tu papá, pues, y él decidió morirse, entonces desde allá le toca trabajar el doble. Y yo sí, pues es literal que yo lo pongo a trabajar, o sea, entonces siento que el mejor consejo es como, es muy duro, ¿cierto? Pero uno, lo que yo siempre he dicho es como que lo que esa persona pudo hacer, ¿cierto? Eh, y es como que también es algo muy, muy raro, pero normalmente donde hay una persona que se suicida, no se suicidan dos. Pues en una familia donde hay alguien que se suicida, raramente otra persona se suicida. Entonces es como si fuera como un llamado de atención, ¿cierto? O sí, como un aviso de la vida para decir, hey,
hay algo que tiene que, o hay un chip, o hay algo que tiene que cambiar como en esa familia o en esas personas que lo rodearon. Entonces, por ejemplo, a mí mi papá, lo que pasó con él, me sirvió para yo darme cuenta mucho de mi salud mental, pues y como de todo este tema, y sé que en muchas personas también fue así, porque claro, le coge no tanto miedo, tanta cosa a lo que sucedió, que es como, no, yo tengo que hacer algo como para, pues como para trabajar en mi ansiedad o en mis problemas y todo eso. Y siento que lo mejor que uno puede hacer, no solo con las personas que se suicidan, sino como con todas en general, es, por más místico que suene, pero es tratar de verlos como esos ángeles, literal, que lo están ayudando a uno, pues, y que desde arriba están moviendo como todos los hilos, como para ayudarlo a uno. Y creo que eso es como lo que me permitió como sanarlo más fácil, exteriorizarlo más fácil, y te lo juro que, pues es que, o sea, yo siento que mi papá no está físicamente, y obviamente uno extraña y lo quiere abrazar Sí. y todo eso, pero él está como tan presente en mi vida que creo que por eso es que no me, como que no me duele tanto que no esté. Y ahora bien, Carol, del otro lado, porque pues, obviamente tú viste el otro lado de la moneda, o sea, tú fuiste la que lloró, la que padeció, la que extraña, la que siente la ausencia de tu papá. Y de pronto alguien que está escuchando o viendo este podcast que vea esa decisión como una alternativa frente a un problema, a una depresión, a una situación difícil, ¿qué le podrías decir? Porque obviamente, pues cuando se van, dejan esas personas acá viviendo y enfrentando una realidad para la que no están preparados, porque como te digo, no es una enfermedad en la que construyes un camino, sino que es como, esto cambia así. Total. Bueno, ¿Qué mensaje le podríamos dejar pues, a esas personas que de pronto lo tienen como alternativa? yo lo que siento es uno tiene que apoyarse muy bien en su red de apoyo. Y no solo la red de apoyo no siempre es la familia, son los amigos, son, no sé, la persona que tú conoces en la calle y con la que te sientes como a salvo. Entonces, uno, apoyarse demasiado en la red de apoyo, y dos, por más duro que sea, siempre tratar de buscar como, pues, como las alternativas, ¿cierto? Y hay muchas terapias, hay muchas cosas que están disponibles, y es como, yo sé que en esos momentos en el que uno tiene como tanta oscuridad encima, es muy difícil pensar en las personas que uno deja, pues uno no va a pensar como, no, es que si yo me muero, si yo me suicido, entonces es que a tal persona le va a doler. No, uno tiene tanta oscuridad que no lo piensa, pero sí siento que como que activar esa red de apoyo, ser muy honesto con esa red de apoyo más que con uno mismo, pero para que esa red de apoyo como que pueda reaccionar, y sobre todo siempre estar como en constante búsqueda de terapias, bueno, como de lo que sea, es como una forma como de uno ayudarse a uno mismo, pues, o sea, como de uno tener como más este cerebro en calma y en paz, porque muchas veces uno no es capaz, ¿cierto? Entonces, imagínate tú bien mal, bien triste, bien lleno de oscuridad, y tener que decir como, no, no es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer esto, no, activa a tu red, pues como, pucha, me está pasando esto. Y yo me acuerdo que yo he tenido gente que, no sé, que la ha llamado y le he dicho como, no, hoy no puedo con la vida, pues hace mucho no me pasa, pero antes me pasaba y yo decía, no, es que hoy no puedo con la vida, pues es que hoy no doy más. Y me recuerdo que me sacaban o hacíamos alguna cosa, pero siempre fui muy honesta como con lo que estaba sintiendo. Claro, ahora, bueno, hablando de herramientas, tú tienes en este momento una plataforma donde estás construyendo comunidad, donde estás compartiendo enseñanzas, donde estás compartiendo mensajes muy lindos. Cuéntame un poquito de cómo nació, en qué momento decidiste, ok, ya me siento preparada para empezar a compartir esto públicamente, conversar, compartir mis herramientas. Hablemos de otro manual para el duelo. Bueno, otro manual para el duelo nació más o menos como idea, nació más o menos en el 2019. Me acuerdo que yo estaba en Bogotá caminando y yo dije, yo quiero no poner como mi experiencia con el duelo como al servicio de los demás, sino más que todo porque el suicidio es una cosa que no es como tan común, ¿cierto? No es como, o sea, yo en mi vida solamente pues que he conocido de personas cercanas, solo a una persona que se le murió también el papá por suicidio. Y yo decía, quiero como explicarle a la gente o contarle como qué es lo que pasa detrás, como marica, no juzgues a esa persona, no tal, esto es lo que pasa y esto es a una persona que le pasó. Y en ese momento nació como la idea como de quiero hacer un libro ilustrado, ¿cierto? Y con el tiempo, porque eso fue antes de que me diera como la última crisis de se me va a olvidar su voz, exacto, se me va a olvidar eso, entonces como que lo paré y ya después decidí retomarlo porque yo dije como
a mí me han pasado, bueno, yo, no que me hayan pasado, yo busqué tantas herramientas y yo hice tantas cosas, pues, psicólogo, psiquiatra, carta astral, ángeles, constelaciones, pues como que yo he buscado como tanta ayuda y tanto, como no sé, alivio para mí y para mi alma, que yo decía, qué chévere que la gente pueda tener como esto, o sea, desde mi experiencia pueda tener estas alternativas, porque además algo que me pasaba como con las páginas o las cosas que yo veía sobre el duelo, es que era todo como muy triste, ¿cierto? Pues, y con total respeto, pero yo veía que todo era como demasiado triste, como que desde el tono de voz era como, vas a sentir, y yo decía como, no, pues, o sea, yo no quiero eso para mí, no quiero eso para mi página, quiero decirle a la gente como las cosas comunes que te van a pasar pues como en el duelo, obviamente desde mi experiencia, siempre recalco como no soy experta, no tengo estudios en esto, no tengo nada, esto es lo que a mí me pasó y probablemente con algo te puedas sentir identificado, porque si a mí me pasó, estoy segura que a otra persona, así sea una en el mundo, le pasó. Entonces yo por eso siempre hablo muy como desde mi visión, o por ejemplo, cosas que te van a dar duro durante el duelo, pero fueron porque a mí fueron las cosas que me dieron duro. Entonces siento que es como una manera de crear como esa comunidad, de identificarse y sobre todo como de ver como esa luz como al final del túnel o tener como esas herramientas, por ejemplo, no sé, de cosas que puedes hacer para encontrar tu terapia, pues sabes que de pronto no se lo dicen a uno y simplemente te dicen como ve al psicólogo, pero puede que tú seas esa persona que no se siente identificada con psicólogo, pero no sabe qué más puede hacer o qué más puede buscar. Entonces la idea es como literal eso, como poner una red de apoyo, porque yo tuve herramientas tan bonitas y yo conseguí herramientas tan bonitas en mi vida que qué chévere que haya más personas que las puedan utilizar. Y creo que algo súper chévere también, que obviamente le sirve a las personas que están viviendo la situación de duelo, porque se murió su familiar, su amigo, la persona que sea, pero también a las personas que no sabemos qué hacer cuando a alguien cercano se le muere a alguien que quiere mucho. Y eso me ha pasado. A un amigo se le murió la mamá de una forma súper trágica. Y yo me acuerdo que él me lloraba y me abrazaba, pues yo lo abrazaba y yo decía, ¿qué le digo? O sea, estoy demasiado embalada. Pues porque es que obviamente no quiero ser irrespetuosa, no quiero ser cruel, no quiero ser dura o soy demasiado débil, pues como que de no verdad, sabe uno cómo acompañarlo total. Cómo lo acompaño, porque es lo que yo te digo, también están como siempre esas dos caras de la moneda, estar quien lo vive, porque está afectado directamente por la situación, pero hay personas como yo que acompañan a esas personas que yo la verdad te digo, claro, a mí nunca se me ha muerto nadie cercano que yo ame, pues incluso la única persona que se ha muerto así muy cercana a mí es mi bisabuelo, y yo tenía pues 8 años. Obviamente no hay ese proceso de maduración de las emociones, pues como que simplemente a mí se murió mi bisabuelo. Pero sí he tenido obviamente mis amigos, personas muy cercanas a las que se les muere a alguien y es como el embale para darle una palabra de apoyo. Y también eso lo he encontrado en otro momento. Total, porque está como para esos dos tipos de personas, para la persona que está en duelo y también porque lo que te digo, para mí es tan importante como la red de apoyo que uno forma, que también trato como de darle desde, vuelvo y repito, desde lo que a mí me ha servido, como esas cosas a las personas que los están acompañando. Entonces, no sé, ¿qué puedes decirle? ¿Qué no digas? Si tienes que escribir un mensaje, ¿qué puedes decir? Y también es como reflexionar acerca del duelo y de la muerte, porque los seres humanos no queremos morir, ¿cierto? Todos le tenemos mucho miedo a la muerte, pero creo que es porque tampoco nos han educado en muerte y en duelo, ¿cierto? Todos nos educan para que seamos felices durante la vida, pero nunca nos preparan como para ese final. Entonces todo el mundo lo ve muy traumático, pero finalmente la muerte es un proceso natural. Yo no digo que a mí no me dé miedo, o sea, yo pienso en la muerte de mis abuelos y a mí me da, o sea, yo puedo llorar solamente de pensar en ese momento, pero como que trato de decir, listo, si me da tanto miedo, ¿qué puedo hacer en vida? Entonces, no hay día, por ejemplo, o sea, yo vengo, digamos, a Medellín y yo estoy metida donde mi abuela, o sea, desde el inicio, porque para mí ella es representación de muchas cosas. Entonces yo digo que cuando ella se muera, yo pueda tener el corazón como tan libre de culpas o de cosas que la pueda dejar como ir más fácil, pues como si, o sea, te moriste, va a ser duro, va a ser todo, pero como que chévere también tener como esas reflexiones en cerca de que es normal, hay muertes, yo no digo que haya muertes más duras que otras, pero sí hay unas que son mucho más inesperadas, las de los accidentes, las de los infartos, y siento que también es muy chévere hacer como reflexión acerca de eso, porque además que cuando una persona se muere,
uno queda prácticamente sin piso porque empieza a recalcular todo, su religión, su espiritualidad, su fe, entonces es que Dios me lo quitó, es que entonces esto, entonces qué chévere poder hacer pues como conversación al respecto. Claro, ¿qué cosas le dirías a personas como yo que acompañan duelos y que no sabemos qué hacer? Pues como 4 cositas, 5 cositas que quieras compartir que de pronto a ti te pasó en el momento de la muerte de tu papá que alguien te dijo algo como, ¿por qué me dijiste eso? O qué herramientas le podemos dar, es al otro lado de la moneda. Listo. Para mí primero y súper clave es, si no sabe qué decir, no diga nada. Pues es mejor que uno tenga una persona al lado que no te esté diciendo nada, sino que te diga, te estoy acompañando, aquí estás, tienes mi completo apoyo para lo que necesites, que uno ponerse a decir como llora tranquilo o es que lo siento mucho, no. Si no sabes qué decir, no digas nada, ¿cierto? Okay. Simplemente coge de la mano a la otra persona y acompáñala. Segundo, siempre he dicho como trata de fijarte en lo que la otra persona necesita más allá de apoyo. ¿Por qué? Soy muy enfática en decir, cuando a uno se le muere a alguien, uno pierde todo sentido de autocuidado. Entonces, preocúpate si esa persona ya comió, preocúpate si esa persona, no sé, llegó a la casa, pues como en saber cómo está en su parte, como en su cuidado. Yo dejé mucho tiempo de comer, pues y yo soy la más comelona y dejé mucho tiempo de comer. Y me acuerdo que mi mamá siempre era como, ¿quieres algo? Te pido algo, pues como ese tipo de acciones. Eso sería pues como otro. El tercero es, no importa el tiempo que pase, a veces es muy chévere que le pregunten a uno cómo estás, ¿cierto? Y yo muchas veces como que cuando hablo algo con mis amigas o les digo como, no, es que hoy lo recordé o algo, me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eso que te hizo? ¿Cierto? Y es muy chévere saber que están ahí aún después de tanto tiempo, que no fue solamente como, ah, no, es que la muerte de tu papá te duró 6 meses, te duró un año y ya después se desapareció, ¿cierto? No, creo que esos serían como pues como mis consejos, mis recomendaciones principales, total. Bueno, Caro, vamos cerrando este episodio y quiero como darte un espacio para que nos dejes como un mensaje sobre el suicidio, sobre la muerte, sobre tu canal, otro manual para el duelo, para que vamos como dándole cierre al episodio. Bueno, como mi mensaje acerca del duelo es a todas las personas que lo están viviendo, es como, sí, es muy duro, pero nunca piensen en como que lo van a superar, porque yo, si algo es lo que he dicho, es como que tú no lo superas, o sea, yo nunca voy a superar que mi papá se haya muerto, pero lo que uno sí puede hacer es aprender a darle el espacio al duelo en el corazón de uno. Entonces, nunca lo vi como yo tengo que llegar y tengo que superarlo, porque vas a llegar a esa etapa de superación y te vas a dar cuenta que no. Pero sí, siempre, o sea, luchen, busquen, traten de encontrar las herramientas para darle a ese dolor como un espacio. Mi segundo mensaje es como hagan de las personas, pues de los muertos sus aliados, hagan de ellos como sus ángeles, y uno muchas veces espera como que le den a uno el mensaje como de llegó aquí la paloma o apareció, sí, sí. O sea, uno espera el mensaje super místico, pero ellos se comunican de muchas maneras, pues y no siempre tiene que ser como la cosa física, a veces puede ser un letrero, puede ser una canción, pueden ser como diferentes cosas, entonces aprendan como a comunicarse, exacto, a las señales y a las personas, digamos, que no sé, han vivido un suicidio y que aún no saben qué hacer, es como háganse todas las preguntas que necesiten, escriban esas preguntas si es necesario y no intenten respondérselas, sino pues como que no sé, quemen eso o entreguen esas preguntas y más bien empiecen a preguntarse como, ¿para qué me sucedió? No ponerle punto final, sino... Exactamente, porque durante la vida y mientras más pase el tiempo se van a dar cuenta que todas esas preguntas sí tenían una respuesta. Claro, bueno, gracias por acompañarme, no, a ti por te invitarme, quiero mucho, estoy súper feliz de todo lo que ha pasado en tu vida personal, de verte cómo has avanzado y sobre todo, pues obviamente gracias por compartir tu historia, por estar acá, esto lo hacemos con todo el amor, por amor al arte, queremos dejar un mensaje súper bonito para las personas que están viviendo el duelo, las personas que de pronto están pensando que es una alternativa para su vida, ahí tienen otro manual para el duelo, es yo creo que también un servicio muy bonito para la gente, y gracias por enfrentar el duelo como lo has hecho y por ser la voz de esas personas que no saben qué hacer, que no tienen cómo buscar información o que
tú lo enfrentaste y lo estás compartiendo y eso lo admiro demasiado, porque sería más fácil guardártelo para ti, compartirlo con tu círculo, pero estás exponiendo también tu corazón y eso de verdad te lo aplaudo, lo admiro demasiado. Gracias por estar acá y bueno, dejemos como de tenerle miedo a la muerte, Total. lo que tú dices, volver a esas personas nuestros aliados, nuestros ángeles y entender que por más duro que sea, si esa es la decisión de la persona, Total. si eso es lo que le va a dar sentido a su vida y decidió terminarla de esa manera, respetar también esas decisiones. Total. Que creo Sí. que muchas veces lo que no nos permite eso es el egoísmo. Total. Queremos tenerlas acá. Pues, Caro, gracias. No, a ti por invitarme. Gracias.